Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles Alicia Valle y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype, hacen clic, se les abre una ventanita que les pide autorización. Al aceptarla se ejecuta la aplicación que los lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. Les recuerdo que no hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. También quiero recordarles que si por alguna razón salimos del aire, continuaremos con la entrevista y luego les hacemos llegar el link del programa. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Es José Miguel Pérez, fundador de IF Revista Digital y redactor en Código Nuevo. Buenas noches, José Miguel, bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Muy agradecido de estar contigo en este programa y bueno, esperemos que tengamos unos minutos bastante placenteros aquí conversando sobre libertad. Claro que sí, el gusto es totalmente de nosotros, bienvenidos. Bueno, para comenzar me gustaría que nos hablaras un poquito sobre IF Revista Digital. Perfecto, cómo no. Sí, te comento. Esta revista nació hace ya casi un año. Nació después de varios intentos fallidos, en realidad. Uno cuando está comprometido con ideas como las ideas de libertad, siempre trata de buscar la manera de comunicarlas y de hacerlas llegar a otras personas, o por lo menos ese ha sido mi propósito desde que me enamoré de estas ideas. Y entre varios intentos, mi experiencia con Código Nuevo, que ha sido mi primera experiencia como redactor formal, hablando de temas muy distintos a los que hablamos en IF, cabe destacar, pero sin embargo al principio comenzamos tocando el tema de política y en el momento en el que ellos decidieron ya no seguir con política como tal porque no era su target o no era su objetivo, esa misma noche decidí yo formar IF Revista Digital. Contacté a ciertas personas que sabía que estaban también comprometidos con estas ideas como yo, les comuniqué cuál era la idea del proyecto, les dije que simplemente el objetivo es concentrar a todas las personas que quieren hablar de libertad y que quieren hacerle llegar estas ideas a los jóvenes principalmente, hacerlo a través de un solo medio, que no estemos tan dispersos en internet, a pesar de que obviamente la diversidad de presentar contenidos y la diversidad de ideas es lo adecuado en una sociedad libre, pues en esta situación actual y más que todo en la situación de Venezuela es importante que estemos concentrados en un punto para que las personas no anden rodando por el mundo sin saber dónde conseguir la información. Y así nació isrevistadigital.com. ¿Cuál ha sido la receptividad de los jóvenes hacia esa revista? ¿Cómo ha sido la interacción con ellos? Ok, fíjate, yo vengo acostumbrado al hecho de que cuando uno habla de capitalismo, habla de libertad, de libre mercado y sobre todo de individualismo, que es la base filosófica de la revista. Cuando uno habla sobre estos temas, es común que recibas una especie de rechazo. O sea, las personas están acostumbradas a que esto del bien individual no es tan importante como el bien común, que esto el socialismo es un poco más atractivo que esto del capitalismo, donde se enriquecen nada más unos pocos supuestamente. Entonces, al principio venía acostumbrado a este rechazo y la receptividad con IF Revista Digital me ha sorprendido en realidad. A veces parte de los redactores y uno con el que suelo conversar muy continuamente, que es Héctor Girón, me dice, cónchale, eso es peligroso que ahora nos estemos acostumbrando a recibir buenos comentarios en lugar de críticas, y él tiene razón en este sentido. Pero la receptividad de los jóvenes ha sido bastante buena. Estoy entendido de que en organizaciones como 20 Venezuela, los muchachos leen la revista. Se dice también, he recibido apoyo de parte de Oscar García Mendoza, converso con la señora Rocío Guijarro también. Y tengo redactores también que tienen conexiones con estos grupos y me han comentado que la receptividad está bastante buena en estos equipos.
José Miguel, tú eres liberal. Coméntanos un poquito de qué se trata el liberalismo, en qué consiste, cuál es la ideología, cuál es el modelo político del liberalismo. Ok, en términos filosóficos yo prefiero hablar de que soy libertario, porque el libertario es una persona que pone por encima de cualquier cosa sus intereses personales. Eso sí, sin caer en esa tergiversación del hecho de que vas a pasarle por encima a los demás para alcanzar tus objetivos personales. Los libertarios estamos completamente comprometidos en el respeto a los derechos de los demás porque queremos que respeten los nuestros. Entonces, el libertarianismo comienza de esta manera, con el compromiso de que no voy a violar los derechos de otros y que me voy a comprometer a defender mis derechos por encima de cualquier cosa, que esos van a ser mis valores primordiales y que va a ser mi compromiso conmigo mismo. Entonces, así parte el libertarianismo a través de la filosofía individualista y confluye en el hecho de que necesita, para poder entrar en el ámbito social y poder interactuar con otras personas, un modelo que se adapte y que respete estos derechos del individuo. Y el capitalismo es el que promueve precisamente esa libertad. De hecho, se le teme al capitalismo no porque unos pocos se van a enriquecer o porque va a haber solamente van a tener poder los que tienen poder económico. Se le teme porque por alguna extraña razón, las personas le tienen miedo a la libertad. A veces es desconfianza. Quizás podríamos decir que es una desconfianza inducida por parte de sistemas colectivistas que han hecho que las personas le tengan miedo, le tengan pavor. Pero el capitalismo simplemente, su principio básico, que es el laissez-faire, te dice simplemente es dejar hacer. Es lo que tú quieras alcanzar. Todo va a depender de tus objetivos. Todo va a depender de lo que tú te plantees como metas personales. Y nosotros simplemente nos encargamos de que tus derechos no sean violados. Eso ya hablando en términos de cuál es el modelo de gobierno adecuado en este tipo de sociedades, que desde el punto de vista objetivista hablamos del gobierno limitado. Dentro de la corriente liberal hay muchas formas de presentar esto. Hay personas que dicen que no debería haber gobierno, hay otras que sí. Pero desde la concepción que manejamos en IF Revista Digital, nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que un gobierno no tiene por qué tener derechos y mucho menos derechos sobre los ciudadanos. Son los ciudadanos los que deben decirle al gobierno, en términos coloquiales, qué hacer. No te metas conmigo y simplemente ocúpate de proteger mis derechos individuales, mi vida, mi libertad y mi propiedad. ¿Por qué un gobierno debe ser limitado y cuáles deben ser entonces las funciones del mismo? Ok, en esto también hay muchas diferencias dentro de quienes promovemos las ideas de libertad. La primera razón por la que un gobierno no debe ser más grande que los individuos, como me gusta a mí decirlo, es por el hecho de que esto usualmente desemboca en tiranías. La conocemos y la vivimos en Venezuela, lo han vivido los cubanos durante más de 60 años, la vivió la Rusia soviética, el nazismo. Terminan enamorándose del poder quienes llegan de manera corrupta a ejercer estos puestos y terminan atribuyéndose derechos sobre los ciudadanos sobre los cuales se les exige sacrificio por el nombre de cuestiones como la patria, como el país, como la tribu, como el grupo, como la gente, y se les pide que renuncien a sus intereses individuales. De hecho, precisamente de esas exigencias que se derivan situaciones como personas que no saben a dónde ir, personas que no saben qué hacer con su vida, personas que prefieren que sea el Estado quien les resuelva los problemas y creen que esa debe ser la función, precisamente porque han sido educados para eso, para que el Estado supuestamente los mantenga. Entonces, partiendo del hecho de que un gobierno más grande que los ciudadanos o con más derechos que los ciudadanos termina o desemboca usualmente en tiranía, y la historia nos da muchísimos ejemplos de ello. Nosotros, desde el término objetivista, planteamos que el gobierno tiene una sola función: proteger los derechos individuales, y la forma en la que lo puede hacer es contando con leyes objetivas, leyes que le permitan al individuo hacer todo lo que deseen menos lo que tiene prohibido, y que a los funcionarios públicos les permita hacer solamente lo que tienen permitido, más no lo que quieran hacer, respetando los derechos individuales de vida, libertad y propiedad, y garantizando la seguridad en términos de seguridad nacional y de seguridad contra posibles ataques extranjeros. Entonces, lo limitamos desde ese punto: seguridad
y justicia. Fíjate que muchos afirman que el socialismo no es malo, sino que no han sabido implementarlo. ¿Existe el socialismo bueno, José Miguel? Mira, hay muchas personas que tienen esa idea en la cabeza, precisamente vienen derivadas incluso mencionan a Chile como un socialismo bueno, mencionan a países como Holanda como un socialismo bueno, Suecia, hasta el mismo Suiza. Ujú. Y a lo que nosotros los libertarios nos gusta decir es que esos países han logrado el éxito no gracias a la intervención estatal, sino a pesar de esa intervención. Es decir, la libertad premia. La libertad siempre premia al que busca, al que quiere, al que tiene ambiciones personales. Y en los países que se vive con más libertades, que la gente suele llamar libertades individuales, libertades económicas, libertades políticas, pero en realidad la libertad es una sola y es la libertad individual. Quienes gozan de estas libertades en estas sociedades, pues obviamente cosechan los frutos de esa libertad, precisamente porque el Estado no los pisotea tanto como en sociedades donde efectivamente el socialismo se arraiga más que todo en el Estado y termina pisoteando los derechos de los ciudadanos. Entonces, no es cuestión de que haya un socialismo bueno o que haya un socialismo malo. El hecho de que el socialismo promueva una idea de que primero están los intereses del colectivo sobre tus intereses, Alejandra, José Miguel, eso ya lo convierte en una idea muy peligrosa, lo convierte en una idea que una persona que valore su integridad, su autoestima, dice, a mí no me gusta esta idea porque yo soy capaz de alcanzar mis objetivos por otros lados y si yo veo una persona, que es lo que usualmente pasa cuando trabajamos todos en pro de un supuesto bien colectivo, si yo estoy trabajando más que el otro, ¿por qué el otro va a recibir una tajada del pedazo de lo que yo estoy produciendo y no puedo conservar yo la tajada por lo que yo he trabajado? Entonces se generan resentimientos dentro de la sociedad, terminamos desembocando en situaciones como las que tenemos en Venezuela, en las que supuestamente el que tiene más es el malo y el que tiene menos es el bueno, entonces por eso hay que quitarle al supuesto malo para darle al supuesto bueno. Es precisamente por eso, porque el socialismo promueve que tus intereses personales no deben estar por encima de los intereses de una cosa que no existe, que es la sociedad, un grupo que no tiene cerebro, que no puede pensar por sí solo y que un grupito va a llegar, se va a posicionar en el poder y le va a decir a la gente cuál es el interés ahora de la sociedad. Y es que nadie puede saber lo que es mejor para ti que tú mismo, ¿no? Por supuesto, eso es un hecho y es una verdad irrefutable. Fíjate, una sociedad sumisa no es capaz de derrotar una tiranía. ¿Qué debemos hacer para que la gente aprenda a no depender del Estado y se empoderen, se conviertan en ciudadanos responsables y dueños de su propio proyecto de vida? ¿Cómo salimos de este estatismo que ha servido para consolidar una sociedad enferma de esclavos felices que pretenden vivir del Estado, aunque éste les humille y les tiranice? ¿Cómo Oh, cambiamos el chip? ok, perfecto. Yo soy en este punto un tanto más filosófico. A mí me gusta más comenzar con el hecho de que nadie puede defender aquello que no conoce. Entonces, las personas usualmente pueden andar por la vida sin saber qué es lo que defienden, qué es lo que les interesa, precisamente porque se educaron en el hecho de que alguien les va a decir cuál es el supuesto interés que ellos deben seguir. Entonces, el primer paso es que las personas terminen aceptando y asumiendo la responsabilidad sobre su propia vida. Y esto es una idea, porque lo que se vive con el socialismo y con el comunismo, en contraparte con el capitalismo, es el hecho de que es una guerra primeramente de ideas. El primer lugar que ocupan es la mente. Y la gente le suena esto como que una historia, un cuento de mentira, o no, tú estás hablando desde una novela o de una película. No, la primera posición que ocupan estos tipos de regímenes es el cerebro, es la mente, es inyectarte la idea de que alguien te va a decir qué hacer. Entonces, lo primero que debe hacer una persona es asumir la responsabilidad, porque asumiendo la responsabilidad es la mejor forma de ejercer la libertad. No hay libertad sin responsabilidad. Entonces, el trabajo que hacemos a través de la revista ifrevistadigital.com es hacerle llegar las ideas diferentes a las que conoce la mayoría de la sociedad en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro. Ahora, por los momentos en Venezuela, trabajamos
obviamente con los términos que conocemos los venezolanos. Sería ideal que chilenos puedan entender lo que estamos diciendo, españoles, argentinos, pero el primer paso es mostrarle a la gente, mira, hay una idea completamente diferente a la que aprendiste durante toda tu vida. Y hay que tener claro que quien se suma en este trabajo que es titánico y es duro y a veces pierdes la paciencia y dices que no quieres seguir, es el hecho de que vas a conseguir inmediatamente un rechazo. Y si le das unos días a las personas, la persona curiosamente vuelve diciendo, ¿sabes qué? Estuve reflexionando sobre la idea de lo que planteaste. Ahora, mencionaste la palabra empoderar. Y la palabra empoderar o empoderar a una persona, la única forma que conozco y que estoy completamente convencido que los libertarios están de acuerdo con esto y los liberales, es que la única forma de empoderar a una persona es respetando su derecho de propiedad. O sea, que tú puedas disponer de tu vida, porque es donde empieza tu derecho de propiedad, sobre el derecho de hacer lo que tú quieras con tu propio cuerpo, y el derecho sobre la propiedad material, el resultado de mi trabajo, todo lo que yo me esfuerzo durante el día, la semana, el año y toda mi vida para obtener un resultado, que yo pueda hacer lo que a mí me plazca con eso. Esa es la mejor forma de empoderar a un ciudadano. Entonces, el derecho de propiedad es clave para empoderar y entender la idea de que debo asumir la responsabilidad sobre mi propia vida. Son dos claves. Obviamente son muy filosóficas, requieren de profundización, requieren de que las personas se llenen con este contenido, pero estoy convencido de que cuando la persona lo escucha, de una vez se le activa el chip y dice, voy a averiguar y voy a conseguir más contenido sobre esto. Luis José Madero pregunta lo siguiente: desde el punto de vista de un verdadero capitalista y defensor de la propiedad privada, ¿cómo piensas tú que se debe accionar políticamente para lograr la república? Ok, una de las cosas que ocurre por lo menos en la realidad venezolana es que para tener activismo político se tiene la idea de que obviamente hay que crear un partido político, hay que incursionar en elecciones. Y pues los venezolanos conocemos muy bien la realidad supuestamente democrática que vivimos en el país, y es el hecho de que tenemos un árbitro que no es imparcial, y por eso los libertarios estamos en contra de participar en sistemas que lo que hacen es legitimarle el proceso a quienes están en el poder y que ya saben de inicio que son los que van a resultar supuestamente ganadores. Puede ser que sea mentira, puede ser que los resultados están maniobrados, pero los años nos han demostrado que ese es el resultado inevitable cuando quienes controlan el poder son una dictadura como la que tenemos en Venezuela. Entonces, la mejor manera de hacer activismo político para un libertario es precisamente a través de movimientos, y lo estamos viendo muchísimo a nivel internacional y también en Venezuela. Tenemos movimientos como el Movimiento Demócrata Liberal, que ha hecho un trabajo buenísimo llevando las ideas sobre el federalismo a las personas. Tenemos Estudiantes por la Libertad, que es una organización internacional que crea células y redes donde la gente se nutre con contenido. Entonces se está formando a las personas, que es lo que te mencionaba hace poco, que decía, es mi idea filosófica, es el hecho de que tenemos que cambiar las ideas. Entonces, el activismo político inicialmente tiene que comenzar por el hecho de cambiar las ideas, y eso se hace a través de movimientos, y personalmente no lo veo con una participación de me voy a lanzar a una candidatura donde sé que los resultados, por más que yo tenga muchísima gente, no los van a respetar quienes controlan a la institución que debería ser la que garantice la imparcialidad en los resultados. ¿Existe hoy una alternativa distinta al socialismo en Venezuela? Porque mucha gente, tú hablas con la gente en la calle y te dice esto, bueno, no, yo no estoy con la cosa esta que es el gobierno, pero bueno, tampoco estoy con la oposición, pero bueno, pero eso es lo que hay. O sea, pareciera que la gente, no ha llegado el mensaje a la gente, que no pareciera que no hay una alternativa distinta.
Bueno, no es fácil cambiar décadas de adoctrinamiento que recibimos en universidades, que recibimos en escuelas públicas. Como bien sabrá, los venezolanos lo sabemos y si nos escuchan en otras partes del mundo, en Venezuela la educación se caracteriza por ser supuestamente gratuita o esto que conocen como gratuito, y es el hecho de que la educación pública prevalece sobre la educación privada, y aquí tenemos la idea de que la educación privada es mala y que la educación pública es buena. Entonces, la educación pública está controlada por un ministerio que decide qué tipo de educación se le va a dar a la gente. Obviamente, el ministro de Educación, si está enchufado con el que ejerce el poder o con quien detenta el poder, obviamente le va a intentar meter a la gente las ideas para que esta persona nunca salga del poder. O sea, su objetivo es conservar esa posición de poder por todo el tiempo que sea posible. Entonces, ves a la gente en la calle conversando, molestos, dicen que ellos no están con la oferta del régimen, que ellos no son chavistas, que ellos no son socialistas, pero cuando les conversa sobre cuáles deben ser las funciones del Estado, hablan sobre otorgar educación gratuita nuevamente, sobre otorgar salud gratuita, y estas son todas cosas propias del socialismo. Entonces, desde mi punto de vista, las personas no saben ni siquiera que son socialistas. O sea, andan, el objetivo del sistema es precisamente desubicarlos para que no sepan hacia dónde van, quiénes son. Como decía en uno de mis videos, que el venezolano está como en una tierra de zombies. O sea, no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe cuáles son los valores que debe proteger y cuáles son los objetivos que debe perseguir. No tiene la menor idea. Entonces, hay obviamente un desorden de ideas dentro de la sociedad, porque durante todas las décadas anteriores al chavismo no se le dijo a las personas que lo que estaban viviendo era un socialismo light, por llamarlo de alguna manera. No se les dijo. Entonces ahora creen que eso, producto de discursos repetitivos de que eso es la derecha y que eso era el capitalismo, creen que eso es capitalismo. Entonces, algunos dicen que quieren volver a eso, pero no saben que volver a eso es como echar un pasito para atrás, pero para coger más impulso para volver a lo mismo. Entonces, las personas no tienen la menor idea de que están defendiendo el socialismo, aun y cuando dicen que no están de acuerdo con lo que practica el régimen chavista. Y en cuanto a lo que me decía sobre si hay otras alternativas, las alternativas se están cocinando. En Venezuela, las ideas libertarias son nuevas. Personalmente yo tengo 30 años y hace 7 años que estoy incursionando en esto, y he ido conociendo muchas personas. Me sorprende más bien el nivel con el que hemos ido creciendo. Creo que quien tiene más posicionamiento en Venezuela en términos de movimiento es el movimiento del demócrata liberal de Marco Polesel, y se dice ha sido la organización sin fines de lucro encargada de difundir ideas de libertad. Entonces no tenemos un partido político de derecha, no lo llamemos de derecha, liberal, de verdaderos principios libertarios. No lo tenemos en Venezuela. Se está cosechando, y es la invitación que yo le hago a la gente, a buscar precisamente esa información. ¿Quiénes son los que hablan de libertad? ¿Quiénes son los que hablan de libre mercado? Que cada vez está sonando muchísimo más en las redes y suena también muchísimo más en la calle. Fíjate, si la alternativa al socialismo es el liberalismo, ¿qué ha pasado con el movimiento liberal en sí? Porque pareciera que resulta complicado organizarse. Algunos liberales afirman que no hay piso político para el liberalismo. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Porque pareciera que hay algunos grupos liberales o libertarios que quisieran que la gente, o sea, lo que decíamos, pues a la gente hay que educarla. O sea, que como que se pasaran el chip y ya, o sea, hay que educarlos y hay que enseñarles que hay una alternativa distinta, pero no pareciera haber el propósito real de llevar el mensaje, porque hay como muchos choques entre esos grupos, ¿o tú no lo ves así? No, efectivamente lo hay. Algo que caracteriza a los libertarios y a los liberales es el hecho de que en nuestro individualismo nos ensimismamos, nos encerramos en nuestras propias ideas, y a veces caemos en discusiones
y no nos centramos en el hecho de que hay puntos en los que coincidimos y son esos en los que deberíamos trabajar para ofrecer una alternativa distinta. Es decir, yo siempre le digo a las personas, mira, a los libertarios, estamos de acuerdo en que si yo profeso el gobierno limitado y tú dices que no debería haber gobierno, otras personas dicen que no debería haber Estado, pero todos coincidimos en que el mercado debe ser libre, que debe haber una economía de libre mercado. Trabajemos a partir de eso y empecemos a decirle a la gente por qué el mercado debe ser libre, de qué manera se va a empoderar la persona con un mercado libre, y partamos por ahí para que las personas empiecen a escuchar otro discurso, un discurso distinto al ideológico y al tono de adoctrinamiento que lanza todos los días por los medios la dictadura venezolana. Y concentrémonos nosotros simplemente en mostrarle a las personas que hay una alternativa planteada desde el punto de vista del libre mercado que te permite a ti alcanzar tus propias metas sin tener que depender de un Estado. Y más aún en la situación actual de Venezuela, donde vemos una inflación que es una locura, donde vemos un bolívar que no sirve para nada, y donde las personas andan buscando la manera de conseguir lo que necesitan y no entienden que el mercado sencillamente está trancado, está bloqueado y al gobierno no le conviene permitirle que usted adquiera poder económico, porque el poder económico es el único que controla al poder político. Entonces siempre le digo a los liberales, hablemos de libre mercado, hablemos de cómo las personas se beneficiarían en este punto y concentrémonos en eso. Obviamente las diferencias existen y van a seguir existiendo porque es lo propio de una sociedad libre. De hecho, hay personas que dicen acordamos, no acordar, es una palabra bastante bonita para definir la forma en la que nos comportamos en una sociedad libre y quienes defendemos el libre mercado. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que tú dices si me va a perjudicar o me parece que no es correcto. Yo tengo mi derecho a refutarlo. Pero en este punto los liberales deberíamos concentrarnos en el libre mercado inicialmente, para mostrarles la alternativa distinta a la gente, obviamente sin descuidar el punto de vista filosófico que en lo personal es el más importante. Hay personas que quieren conmigo, pero yo considero que hasta que la persona no sepa qué defiende, no va a poder ser un radical en la defensa de sus derechos. La izquierda ha avanzado y ganado espacios porque la derecha de alguna manera se ha ausentado. Bueno, como bien decíamos anteriormente, Venezuela ha sido ejemplo de ello. Durante la Cuarta República tuvimos gobiernos que se encargaron de crear ciudadanos dependientes de las dádivas del Estado, con planes asistenciales populistas, que para lo único que sirvieron fue para empobrecer a la gente y que además sirvieron de antesala a esta tiranía que vivimos actualmente. No debemos hacer un acto de contrición, no somos un poco responsables de esta situación por haber abandonado esos espacios. Bueno, aquí podríamos entrar en una discusión, porque primero nadie tiene la responsabilidad de asumir un rol político en defensa de las libertades. O sea, eso no es una especie de asignación. Ay, entonces tú eres el Mesías. Precisamente es una de las cosas que los liberales, es la razón por la cual algunos no quieren incursionar en la política. Mira, yo no quiero ser visto como un mesías. La responsabilidad, como lo mencionaba al principio, es individual. Y efectivamente el hecho de ignorar y no querer buscar más, es el individuo contra un aparato muy grande que es el Estado y un adoctrinamiento bastante pesado que tiene muchísimas décadas, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y también en buena parte del mundo. Pues el individuo es quien tiene que asumir la responsabilidad y entender que si se come ese cuento es por bobo. Si se come el cuento de que alguien le va a resolver sus problemas, es por bobo. Si cree que con una nevera es suficiente para darle el poder a una persona durante 6 años, es por bobo. Y si cree que es mucho más sabroso recibir un subsidio o una mensualidad por una beca y no hacer nada, y de repente el Estado se la quita, se la disminuye o le disminuye el poder a la moneda con la cual está pagando, como ocurre en Venezuela, y se ve sin hacer nada, pues le ocurrió por bobo, porque la información precisamente está a punto de salir uno de los textos de una de nuestras redactoras que es venezolana y está en Suiza y se llama Ciulilva, y ella menciona el hecho de que
La información ya no conoce barreras a pesar de las barreras que intenta imponer el Estado. Hay mucho contenido para buscar. Los venezolanos simplemente tienen que sentarse en una computadora o agarrar el celular e intentar acceder a Google y copiar la palabra libertad, liberalismo, capitalismo y empezar a nutrirse de una idea contraria si tienen la idea de que o si les llega la chispa del hecho de que, mira, aquí esto que está pasando ahorita, que me dijeron que iba a ser muy bonito, no es tan bonito como me lo pintaron. Entonces, la responsabilidad no es de un grupito que tiene que ir a decirle a la gente qué hacer. La responsabilidad es de la gente que tiene que decir, epa, ya está bueno, respeten mis derechos individuales, respeta mi derecho a mi vida, a mi libertad y a mi propiedad. Y a partir de ahí, cuando eso se coseche, cuando eso se cambie, cuando eso se logre inculcar en la gente, creo que empezaremos a hablar de una sociedad completamente diferente y orientada hacia la libertad. Ocurre en algunos lugares ya, con menos intensidad que en otros y con menos renombre, pero está ocurriendo. Luis José Madero nos comparte lo siguiente. Okay. Respecto al punto de la situación de los liberales, respecto a la acción política, te comparto lo siguiente, dice. Se ha acusado siempre al liberalismo de ser demasiado intransigente, de rechazar invariablemente toda fórmula transaccional. Esa falta de flexibilidad le ha hecho perder la partida frente a los variopintos idearios anticapitalistas que por doquier han surgido. Su influencia todavía sería apreciable si se hubiera percatado a tiempo de la trascendencia que la habilidad, emparejada con la prudencia, tiene para ganarse el apoyo de las masas al emplear eslóganes en boga. Los liberales, sin embargo, no se preocuparon tan siquiera de crear una máquina partidista, como en cambio hicieron todas las facciones anticapitalistas de uno y otro color. Desdeñaron las tácticas políticas, lo mismo que las campañas electorales, que en las actuaciones parlamentarias despreciaron el oportunismo y la contemporización. Tan obstinado doctrinarismo que su quiebra, lo que en definitiva dio lugar a la derrota del sistema. Una de las cosas clave que puedo percibir que dice Luis José es el hecho de que hay una diferencia entre la forma de hacer llegar las ideas por parte de los liberales y de los de la izquierda, de todos ellos, el progresismo, el socialismo, el comunismo y todas esas formas de colectivismo que existen, incluyendo el nacionalismo que está teniendo muchísima presencia en Venezuela y que yo le digo a todo el mundo, tengan muchísimo cuidado con esa idea. Nosotros hemos sido producto de censura precisamente porque los nacionalistas son una especie de comunistas pero con bandera. Entonces, una de las diferencias es la forma en la que presentamos las ideas, como te decía. La izquierda apela a las emociones, porque con las emociones se toman decisiones muchísimo más rápido, sin pensar, sin analizar las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Es una especie de marketing, es como si entraras a una tienda a comprar ropa y obviamente te ves abrumado por la música, el aroma y todas estas cuestiones que hay dentro de una tienda con marca reconocida y resulta ser que de repente te diste cuenta que utilizaste la tarjeta más de lo que debías y bueno, ya saliste de la tienda con la compra, no hay para dónde coger. Lo mismo pasa con la izquierda apela a emociones, activa necesidades y las activa precisamente a través de medios como el que vemos en Venezuela, la escasez. Y a partir de la escasez le crea un periodo de escasez a las personas en la que las personas se desesperan por conseguir lo que necesitan y cuando llega el momento de hacer una elección o cuando llega el momento de ir a las urnas, pues aparecen con comida, aparecen con mercalitos, aparecen con pedevales en la esquina, porque obviamente tienen el poder económico para hacerlo, tienen el poder político y tienen las leyes que no le van a prohibir hacer eso. Y las personas obviamente vienen de una situación de necesidad extrema y de escasez extrema, y cuando les muestran el plato, obviamente hacen lo que dice el amo. O sea, es como si acorralaran a las personas a una situación de ya no eres humano, ahora eres un simple animal. Y como animal tienes que pensar primero en tus necesidades que en cualquier otra cosa. Y entonces te acorralan hasta ese punto hacia lo más bajo de la pirámide, donde simplemente piensas en tus necesidades. En cambio, los liberales apelamos a la capacidad de razonar de las personas y obviamente la lógica, la razón
no vende. O sea, es muy difícil tratar de vender algo bueno, es porque tú necesitas ser responsable de tu propia vida. El hecho de que tú coseches el fruto de tu trabajo con muchísima dedicación es lo que te permite disfrutar o experimentar el orgullo. Una persona dice, esto suena demasiado loco. En cambio, si te llegan con un cuento más bonito, el hecho de que, y ahora tienes una nevera y te ponen una música con salsa, y abre la nevera y qué rico el pollo, y todas estas cosas te hacen una fiesta de la necesidad, pues obviamente terminas inclinándote por eso. Entonces, en investigaciones que yo he hecho, aparentemente la falla está es como evolutiva, es algo hacia lo que el ser humano va. El ser humano está viniendo de ser animal hacia ser un ser racional. Entonces, es una excusa quizás muy científica, pero tiene parte de eso la explicación del por qué las personas prefieren apostar a los sentimientos que a las razones, y los liberales difícilmente cedemos ante el hecho de que, ay, mira, vamos a tratar de enamorar a las personas diciéndole las cosas bonitas. Yo le digo a los muchachos en la revista, quienes colaboran conmigo, no se trata de decirle una mentira a la persona para convencerla de que lea nuestro contenido, es decírselo de una manera que la entienda, es decírselo de una manera más criolla, de una manera más juvenil, que la persona lo lea y diga, esto estaba ocurriendo, esto lo entiendo porque lo converso con mis amigos, esto lo entiendo porque lo veo en el día a día, es cierto, vamos a ver de qué se trata. Ingresan, leen el contenido, comentan, algunas personas comentan con insultos y estas cosas, obviamente uno no cae en esas discusiones, Sí. pero la receptividad que hemos tenido en la revista con nuestra forma de presentar el contenido ha sido bastante buena, precisamente porque estamos buscando una manera de mercadear las ideas de libertad sin decirle mentira a la gente, simplemente presentárselo en una forma un tanto más coloquial, un poco más clara. Luis Díaz pregunta, ¿qué es para José Miguel responsabilidad del liberal en el terreno de la difusión de las ideas? ¿Crees que el liberal sea moralista? Aquí también hay muchísimas diferencias. Yo no creo que todos los liberales sean moralistas. No lo creo por el hecho de que lo han expresado algunos discutiendo conmigo. De hecho, hay personas que me han acusado de estar llevando el capitalismo hacia una idea falsa de que tiene moral, y el capitalismo no tiene moral según ellos. Pero existe un código de valores dentro de las ideas liberales, y el código de valores parte del hecho del entendimiento de que tenemos nada más 3 derechos y no 30 como dicen los derechos humanos. Tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y también a partir de ellos se derivan otros principios como el principio de no agresión, el principio de voluntad, de cooperación voluntaria y coexistencia pacífica, el principio de dejar hacer. Cuando tenemos este tipo de principios y de valores dentro de un sistema en el que se van a conseguir muchísimas personas, cada uno con intereses distintos, obviamente estamos hablando de un código moral. Entonces, desde mi percepción, es correcto hablar de que una persona que defiende el capitalismo como nosotros lo estamos promoviendo en la revista y desde el punto de vista objetivista, es una persona moralista, es una persona que tiene un código moral que conoce a plenitud y que lo asumió como propio. Ahora, lo que menciona Luis, ¿me dijiste el nombre? Luis Sí, Daniel. Luis Díaz. Luis Díaz, es el hecho de cuál es la responsabilidad de esta persona en la difusión de las ideas. No tiene ninguna responsabilidad en difundir las ideas. Esto es algo que se asume de manera voluntaria, y precisamente el éxito depende de si tú haces las cosas porque en realidad lo quieres o porque te lo impusieron. Entonces, en la revista y revistadigital.com, nosotros hacemos las cosas, difundimos las ideas porque queremos, es nuestro compromiso, es nuestra idea, está acorde con nuestros principios, es lo que promovemos, pero hay personas que simplemente deciden dedicar todos estos principios que conocen a plenitud y con claridad, simplemente en el ámbito de su vida para alcanzar sus objetivos personales, su trabajo, no hacen
ninguna especie de propaganda, por llamarlo de alguna manera, de ideas liberales, no las propagan, no las difunden, simplemente lo reducen a su estilo de vida. Y eso es completamente compatible con el liberalismo, porque de hecho se trata. De hecho, sería ideal que cada persona se dedicara exclusivamente a lo suyo sin tener que estarle diciendo a las otras personas, hey, recuerda que no tienes que meterte conmigo. Obviamente suena utópico, pero eso sería lo ideal. Sin duda. Háblame de la importancia que tiene el respeto a la propiedad privada. Ok, partiendo de lo que conversábamos al principio, que es empoderar al ciudadano, privatizar es empoderar y el derecho de propiedad parte sobre el derecho a yo hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mi vida. Partiendo de ahí se derivan todas las demás vertientes o presentaciones del derecho de propiedad. La importancia sobre la propiedad está clavada en el hecho de que nadie tiene que decirme a mí qué hacer con mi vida, qué hacer con mi cuerpo, de quién es esto que yo tengo, si es del Estado, si el Estado tiene derecho a venir a quitarme un riñón para donárselo a Federica porque le hace falta uno. O sea, todas estas cosas parten de el reconocimiento de que la propiedad empieza por uno. Entonces, quien está de acuerdo en que su vida le pertenece, dice, estoy de acuerdo con el derecho de propiedad, porque es el derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Luis José Madero comenta lo siguiente. Una vez, hace muchos años, le pregunté en Caracas al Lama Olé, ¿piensa usted que el budismo será alguna vez una religión de multitudes? A lo que me respondió, no, porque no todo el mundo está dispuesto a hacerse responsable de su propia vida. Algo así sucede con el liberalismo. ¿Qué opinas? No sé si sea posible que la gente llegue, que la gran mayoría o la mayoría o la totalidad de la sociedad termine asumiendo estas ideas como propias. Primero, la única forma de hacer de que todo el mundo asuma las ideas es por imposición. Si queremos que un grupo esté de acuerdo con el liberalismo, tendríamos que concentrarlo a todos en un cuarto y caerle a palo, y ese es el método tradicional que se conoce para hacerle entender a la gente que supuestamente esa es la idea correcta. Yo creo que tienen que pasar muchísimos años, quienes queremos seguir promoviendo estas ideas, seguirlo haciendo, porque uno se va, pero las ideas siguen quedando, y esa es parte de la premisa por la cual yo fundé revistadigital.com, es por el hecho de que yo en algún momento me voy a ir y esas ideas van a quedar ahí, ideas que vienen de otra persona, que yo transformo en contenido un poco más light y todas estas cosas, pero no lo veo, no creo posible el hecho de que en la totalidad las personas vayan a asumir la libertad, porque sí es difícil que las personas asuman la responsabilidad, pero hay que entender que también hay personas en el mundo que tienen malas intenciones, que tienen otras intenciones, y si se meten eso como principio supuestamente ético y como supuestamente moral, eso no se lo va a sacar nadie de la cabeza. Entonces, lo que hay que asegurarnos no es el hecho de que todo el mundo vaya a amar la libertad, sino de que busquemos la manera de que aquellos que no la quieren respetar se vean obligados a hacerlo porque no tienen el derecho a atentar contra los derechos de otra persona. ¿Por qué consideras a los nacionalistas comunistas con bandera? Ok, fíjate, esta viene de una experiencia muy personal. Yo tuve un cruce de palabras con ¿cómo se llama? Con un movimiento que creo que se llama Orden, si no me equivoco, que están teniendo algo de presencia, llamémoslo de esa manera. Y la discusión era por el hecho de que ellos le están vendiendo a la gente el hecho de que a Venezuela hay que defenderla porque es Venezuela, porque es la patria, y que las personas se tienen que sacrificar por la bandera tricolor y por todos los símbolos patrios, y si en ese proceso se mueren algunos, pues bueno, lo hicieron por la patria. Eso no se diferencia para nada del comunismo, porque el comunismo precisamente le exige a la gente lo mismo, el sacrificio. Sacrifícate por una cosa que llaman la colectividad, o una cosa que lo podemos llamar la bandera, la nación, la patria, el país, o el nombre que le quieras poner al grupo. Entonces, los nacionalistas
están partiendo con esa misma idea, están tratando de embaucar a la gente con el cuento de que es defender a Venezuela y que es defender a la bandera y los símbolos patrios, y le están exigiendo que se sacrifiquen en nombre de esa bandera. Es igualito a que Chávez dijese, bueno, hay que sacrificarse por la revolución. No hay ninguna diferencia entre las dos cosas, solamente la forma de presentarlo. Uno habla de la bandera y el otro habla de la revolución, de la patria, del Che, del personaje, y el otro está hablando es de que, bueno, tienes que sentirte venezolano porque sí. Y la nacionalidad es una cuestión burocrática. Esto es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de José Miguel, ¿no? Desde el punto de vista del libertarianismo. Yo no comparto la idea de que uno tiene que ser venezolano simplemente porque nació en esta tierra o chileno porque nació en Chile. Las personas fácilmente pueden sentirse identificadas con otra nacionalidad porque consiguen en esos espacios más con qué estar de acuerdo. Se espera el anuncio de las fechas de las próximas elecciones parlamentarias. ¿Qué piensas de votar en dictadura? Bueno, yo he sido radical con esto creo que desde el 2007, si no me acuerdo. Yo no participo en elecciones desde el 2007, desde aquella vez que extrañamente ganamos por el referéndum a la reforma esta que planteaban hacerle a la Constitución. Esto también es muchísimo más filosófico y se trata del hecho de hacer lo correcto. Y yo se lo planteo a la gente de la siguiente manera. Usted va por la calle, se consigue con una persona de buen o mal aspecto, no importa, porque los ladrones no es que tienen un solo aspecto, y le saca un reloj y le dice, fíjate, acabo de conseguirme esto, manito, te lo voy a vender por un precio barato, y tú sabes que el reloj es robado. Si tú lo compras, le estás diciendo a esa persona que el proceso por el cual él consiguió ese reloj es correcto. Y obviamente te va a vender el reloj, se va a embolsillar el dinero y va a correr a robarle el reloj a otra persona. ¿Y quién quita si se confunde y te vuelve a robar el reloj a ti? Lo mismo pasa con las elecciones. Participas en unas elecciones fraudulentas, participas en unas elecciones donde la rectora del supuesto organismo imparcial sale con un brazalete, obviamente identificándose con el partido que detenta el poder en Venezuela. Hay todos estos procesos que violan una constitución con la que yo no estoy de acuerdo, pero poniéndolo en sus propios términos, violan la propia constitución que ellos mismos redactaron, porque pueden hacer con la ley lo que les dé la gana, porque tienen todo el poder, y todavía nosotros le vamos a ir a decir al ladrón, sí, véndame el reloj para que usted siga robando más relojes. A mí me parece que esto no es de una persona que está comprometida con su integridad. Entonces yo no participo en este tipo de elecciones, de verdad, ni siquiera ando pendiente de si van a anunciar la fecha o no, porque es que lo pueden hacer cuando les dé la gana, lo pueden hacer mañana, y aún así, si la gente no está consciente de por qué ese proceso va a ser fraudulento, muy probablemente va a participar. Sí, bueno, además de que no hay alternativa, ¿no? Por la cual votar, porque aún suponiendo que todo el proceso electoral fuese legal y toda esta cuestión, elegir entre una izquierda malandra y una colaboracionista no es opción. Me llega un mensaje para ti. Creando conciencia evolutiva me dice lo siguiente: por favor, Alejandra, dile a José Miguel que estoy sumamente orgullosa de él y su labor. Muchas gracias. Oye, mencionando lo que comentaba sobre la oposición colaboracionista, es importante dejar claro que muy probablemente si tuviésemos un árbitro imparcial, los liberales estaríamos muchísimo más prestos a presentar la alternativa realmente distinta. Hoy día se percibe, se palpa, se toca el descontento de las personas con la propuesta de la mesa de la unidad supuestamente democrática, y las personas ya no se comen ese cuento. Tenemos a dos organismos que están en posiciones de poder pero que no tienen apoyo popular, que es sobre el cual se han sostenido durante mucho tiempo. Entonces, cuando una persona, un grupo de personas, un partido político quiere
conservar el poder y no tiene apoyo popular, la única forma de hacerlo es por la fuerza. Por eso vemos a la dictadura chavista hacerlo con su método de todo por imposición, y por eso vemos a agentes de la MUD decir cosas como: si no estás conmigo, entonces estás con el chavismo, ni siquiera en mi contra, sino con el chavismo, con esos chantajes. Entonces, precisamente es por el hecho de que no tienen apoyo popular, porque la gente está un tanto desordenada, pero también está decepcionada de que ninguna de las dos propuestas da ninguna respuesta que les parezca atractiva. Y el caso de la forma de darle apertura a ideas distintas es con el hecho de que haya un árbitro completamente imparcial y que las condiciones están dadas, que las leyes sean de verdad para garantizar los derechos de la persona y que gane el mejor. De eso se trata una sociedad libre, de que gane el mejor. Sí, bueno, además de que la gente pues está decepcionada porque a la hora de la verdad la Mesa de la Unidad Democrática no ofrece nada distinto, sino que promete hacerlo mejor que el otro. Entonces no es una verdadera alternativa, ¿no? Absolutamente, no es ninguna alternativa diferente. Lo único que cambian son palabras, lo único que cambia es la forma de decírselo, y en muchos casos cambia a la persona a la que se le están diciendo. El chavismo le habla a su gente, la MUD le habla a su gente, y nosotros los libertarios estamos tratando de llegarle a todas esas personas que dicen: caramba, esto que está ocurriendo con estos dos movimientos no me agrada, ¿para dónde cojo? Entonces uno le plantea la idea que tiene y ellos deciden si se enamoran o no. No tratamos de hacerlo de manera impositiva ni nada por el estilo. Absolutamente. Me preguntan, pero me dice que me reserve el nombre. ¿Qué opinas sobre la propuesta Salva tu voto? Ok, yo les echo apoyo, no participo directamente en la organización de Salva tu Voto, pero obviamente me identifico con esta idea precisamente por el hecho de que se trata es de darle a la gente nuevamente el poder para que tome una decisión correcta y que deje de ser parte de un sistema que está corrupto. Salva tu Voto simplemente le está diciendo a la gente: resérvate el hecho de participar en una elección en la que no vas a salir triunfador, tampoco perdedor, porque es mentira que estás perdiendo. Simplemente lo que vas a hacer es legitimarle el proceso a las personas que van a seguir en el poder. Ellos parten desde esta idea y a partir de eso se están presentando qué es lo que se debe hacer. Esto lo conocen muchísimo mejor otras personas. Yo no soy el más apto para hablar de cuál es el procedimiento o las acciones a seguir del proceso Salva tu Voto. Simplemente estoy de acuerdo con que se trata de hacer lo correcto. Por eso me identifico completamente con la idea. Creando Conciencia Evolutiva pregunta lo siguiente: ¿qué harías para que tu mensaje se regara por toda la nación venezolana? Lo que estoy haciendo, tratando de llegarle a la gente por los medios que utilizan. En este punto yo comparto muchísimo la idea de la guatemalteca Gloria Álvarez, de que las redes sociales son un punto a favor, y más aún en Venezuela, que no tenemos medios de comunicación libres. Los medios de comunicación tradicionales están amarrados a la teta del gobierno, están enchufados, algunos han sido comprados por estos mismos grupos y no hay ni siquiera que sentarse a venir a presentar pruebas y dar nombres. Las acciones lo demuestran. El cambio radical que tuvo un canal como Globovisión demuestra el hecho de que quien asumió el poder después de los Zuluaga es una persona que simplemente está acomodada con el régimen. Entonces, obviamente la forma que yo comparto y que es la que nos queda en Venezuela, el mundo tiene muchísimas más alternativas o afuera tienen otras alternativas, es por las redes sociales, es hacerle llegar el contenido a la gente de distintas formas. Si uno quiere que la gente lo lea, si uno quiere que la gente lo vea, si uno quiere que la gente lo escuche, pues entonces no se ingenia la manera, y así vemos a liberales haciendo videos en YouTube, vemos a liberales haciendo podcasts para que la gente escuche, vemos a liberales enviando notas de voz o hablando por sello. Las redes sociales, el internet, es el único medio por el cual podemos filtrar estas ideas, al menos en Venezuela. Y por eso, IF
revista salió en formato digital. ¿No sería interesante ver un canal de celo liberal, libertario, donde la gente que no conoce quizás del liberalismo pueda familiarizarse con el término y que conozca pues mucho más sobre esta ideología? Por supuesto que sí, mientras más lugares se puedan minar con estas ideas, es muchísimo mejor. Hay muchísimas fanpage encargadas de difundir desde el anarcocapitalismo hasta el liberalismo clásico, el libertarianismo, el objetivismo. Lo que te mencionaba sobre el hecho de que la información no conoce barreras, la sigue traspasando. Me bloqueas por aquí, ingreso por allá. No quieres que llegue de esta manera, me presento de otra forma. El detalle está en que las personas también deben estar dispuestas a buscar este contenido y eso se logra con tiempo. Yo en este punto soy un tanto más largoplacista que otras personas. Hay quienes quieren que los resultados sean para allá y empiezan a plantear ideas como dame 5 acciones que podemos hacer en 3 meses para derrocar la dictadura. Mira, esa fórmula no existe, esa fórmula... Lo que sirvió para Libia no necesariamente sirve en Venezuela. Lo que sirve, si en Cuba hubiesen tumbado la dictadura, no necesariamente va a servir para Venezuela. Si nosotros lo tumbamos, no es que le vamos a vender ese procedimiento a los argentinos, que son los próximos. La fórmula no está, es simplemente seguir inyectándolas por todos los medios. A mí me gusta muchísimo el digital porque con un solo clic yo le puedo llegar a 1.000, 500.000, 100.000 personas, 2 personas, 3 personas, en lugar de ir de puerta en puerta tocando a ver si las personas me quieren recibir como si yo fuese un evangélico. Sin duda. No, además las redes sociales son una herramienta maravillosa para la difusión de ideas, ¿no? Y tienen un alcance importante. Parece mentira, pero es así. Sí, lo que hay que hacer es creativo, hay que ser muy creativo al momento de presentar las ideas. Y si queremos llegar a mucha gente, tenemos que saber dónde está la gente. Hay personas que están en Snapchat ahora, pues trata de crearte un Snapchat que la gente vea una idea de libertad. La gente está en Instagram, pues entonces crea una cuenta de Instagram. Es cuestión de que si las personas quieren difundir la idea, se la inventan. Luis José Madero comenta lo siguiente, quiero enviarle un saludo muy especial a Luis José, una persona a la cual estimo muchísimo. La lógica de todo menchevique y de aquel socialista que ignora que lo es, reza, voto aunque me roben, porque si no voto me roban. Nah, eso es completamente mentira, porque cuando tú participas en un proceso que sabes que está maniobrado, no hay forma de que tú salgas triunfador. No hay absolutamente ninguna manera de que tú salgas con la medalla de bronce, de plata. Todo lo que ocurra detrás de este proceso no es decisión tuya. Si no me equivoco, fue Joseph Stalin quien dijo que quienes emiten votos no deciden nada, quienes los cuentan son quienes deciden todo. Y así ocurre en Venezuela, tanto así que tenemos supuestamente el sistema electoral más avanzado del mundo con estas trampamatic que tenemos aquí para hacer todo el proceso y resulta ser que somos quienes recibimos los resultados mucho más tarde. Y es precisamente porque se encierran en un cuarto donde nadie tiene acceso, solamente quienes están interesados en seguir el poder y salen con un resultado, muy probablemente una parte que tuvo participación en esta revisión no puede decir nada porque o está enchufada o fue objeto de amenaza o qué sé yo, pero quien detenta el poder va a terminar diciendo qué hacer con esos resultados porque se le otorgó el monopolio y el control absoluto del arbitraje de las elecciones y tienen todo el poder y la ley para hacerlo. Es como, el mejor ejemplo es como CanTV, como Corpoelec. Nosotros no tenemos ninguna otra opción. Si se nos va la luz no es que podemos cambiar de proveedor. Bueno, lo mismo pasa con las elecciones. Tenemos un CNE que no cambiamos, que sigue siendo el mismo, que hace lo que quiera con esas elecciones y que de paso está expresamente enchufado con la dictadura venezolana. Sí, además de que ya no te están robando porque ya es con consentimiento, porque eso es igual que si tú paras un carro en la calle y te lo roban, bueno, la primera vez te lo robaron, pero si la segunda vez tú dejas el carro en la misma calle con las llaves pegadas, no puedes decir que te lo robaron. Bueno, el deber ser es que no te roben.
Ese es el deber ser, Claro. o sea, uno no es culpable de que a uno lo roben, pero efectivamente, pues el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos Y se veces, como dicen por encariña ahí, con la piedra. y se encariña con la piedra. Entonces, efectivamente, participas en una elección creyendo que no te van a voltear el voto, por llamarlo de alguna manera, o porque si no vas, entonces alguien va a llegar con una copia de tu cédula y va a utilizar tu nombre. De cualquiera de las dos formas lo van a hacer. De hecho, es muchísimo más legítimo voltear tu voto después de que tú lo ejecutaste, pusiste tu huella y todas estas cosas, al hecho de hacerlo y tú nunca presentaste tu huella ante el lector, nunca llevaste tu cédula, nunca te mojaste el dedo, y Mm, obviamente a partir de ahí tienen que venir otras acciones que son precisamente las que se tienen que ir presentando, y me imagino que la opción de Salva tu voto va a irle mostrando a la gente oportunamente de qué se trata esto, qué es lo que hay que hacer, porque no es solamente no participar como ellos mismos lo dicen. claro, tienen que venir acciones posteriores y estoy segura que muy pronto pues tendremos esas respuestas, esas interrogantes que mucha gente se hace. Ya Así estamos es. llegando a la parte final del programa y tengo una última pregunta de Creando Conciencia Evolutiva. ¿En Ok. qué ciudades del país hay sucursales de tus ideales o movimientos? Mira, nosotros no tenemos sucursales, por lo menos si partimos del hecho de IF Revista Digital, no tenemos esto no está constituido como un movimiento, esto no está Mm. constituido como un partido político, para nada, simplemente es un lugar donde nos concentramos quienes difundimos estas ideas de distintas partes del mundo. Hay argentinos, hay venezolanos, hay un cubano que está en Estados Unidos, y hay venezolanos que están en Australia, que están en España, que están en Suiza, escribiendo para la revista, y la idea es tratar de llegar a más partes en Latinoamérica primordialmente, para hacer llegar las ideas de libertad, y que obviamente las personas se encarguen de cada uno de sus sectores. Si un chileno quiere escribir en IF Revista Digital y se adapta a nuestra línea, le gusta lo que hacemos, escribe a nuestra cuenta de correo electrónico y él se encarga de conseguir su mercado. Es una forma de demostrar el compromiso que se tiene con las ideas. Ahora, en Mérida, personalmente yo converso con personas, estudiantes por la libertad. Hay liberales clásicos que no están formados como movimiento, y también me reúno con ellos. Hay personas. Perdimos contacto con José Miguel, aunque allí sí que se cayó la llamada. Vamos a tratar de contactarlo nuevamente para despedir el programa. Y mientras eso ocurre, esto es importante que comencemos a definir qué tipo de país queremos ser. Yo, por ejemplo, quiero un nuevo sistema para Venezuela, uno donde el Estado se vea limitado y no interfiera en la vida de sus ciudadanos. No quiero que la gente piense como yo, solo quiero que piensen y que no sientan miedo a expresar sus ideas. No quiero un país de iguales, quiero un país de oportunidades donde cada uno pueda crecer de acuerdo a sus capacidades. No quiero un país de esclavos felices ni de conformistas. Quiero un país de gente grande y decidida a defender sus ideales. En cada uno de nosotros está el poder de cambiar lo que queremos. No permitamos que nadie nos limite. Cuando amas la libertad, no puedes aceptar de ninguna forma el socialismo o progresismo. No puedes querer un Estado que te esclaviza, que saquea al que produce, que iguala a la gente. Yo quiero un país con libertades, con una economía libre, donde el individuo llegue hasta donde sus talentos se lo permitan. Eh, José Miguel, ¿ya estás allí? Sí, volvimos. Bueno, José Miguel, me gustaría ya que para cerrar, por favor, nos dieras un mensaje final y que también nos dijeras cómo la gente puede contactarte, correo electrónico, cuenta de Twitter, página web. Ok, perfecto. Sí, por las redes sociales estoy como José Miguel-PG. La revista, a través de la revista me consiguen sencillísimo. Si leen uno de mis artículos, yo les comparto al final las redes sociales para quienes quieren conversar
Y de hecho es una condición con los redactores que al menos una red social compartan para que conversen con sus lectores y tengan la oportunidad de hacer el feedback del contenido. Y la invitación es a todas las personas a que asuman la responsabilidad sobre sus propias acciones y que dejen de temerle a esto tan bonito que se llama libertad, porque la libertad es simplemente el derecho para hacer con mi vida lo que yo quiera sin atentar contra la libertad de otras personas y entendiendo que la única barrera que voy a tener son mis propias limitaciones. Una persona que difícilmente se identifique con eso o que considere que eso le parece una locura, pues creo que debe revisar su autoestima, ver por qué está considerando el hecho de que no, prefiero delegarle mi responsabilidad y mi libertad a otra persona y que sea ella quien se encargue de mis asuntos y yo andar por la vida vagando como nadie. Así es. José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde ya te extiendo la más cordial invitación para una próxima oportunidad, porque estoy segura que muchísima gente quiere escucharte nuevamente. Muchas sí. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Para mí fue una sorpresa y estoy encantado. No, para nosotros fue todo un placer. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y antes de despedirnos quiero invitarlos a que sigan la etiqueta en Twitter Salva tu voto, una iniciativa de la sociedad civil para la sociedad civil que cambiará la forma de ver el sistema electoral. Los dejo en la extraordinaria compañía del programa Un Camino Costarricense con John Fonseca y Jorge Jefferson. Buenas noches, de verdad, muchísimas gracias, José Miguel. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.